¿Qué tal, alumnos? Nuevamente damos seguimiento a la materia de Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad. En la sesión anterior vimos el marco legal y normatividad de trabajo que viene de la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas oficiales mexicanas, contrato colectivo, y también vimos los convenios internacionales que se celebraron con la OIT, con México en relación de la seguridad y salud en el trabajo. También vimos las categorías que están divididas en los 41 normas, que son 5 categorías. Recordamos que es seguridad, salud, organización específica y la de productos. Vimos también pues un foro y la parte de retroalimentación, las dudas y comentarios que tenemos acerca sobre los proyectos y las tareas y algunos puntos que se discutieron, en donde analizamos cada uno de las disciplinas que tienen ustedes, y vamos a entrar a nuestra siguiente unidad número 3, que es relación de la higiene industrial con la medicina del trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conozcan la relación de la higiene industrial con la medicina del trabajo, así como los accidentes y enfermedades del trabajo producto de la exposición del trabajador. La relación de la higiene industrial con la medicina del trabajo tienen en conjuntamente, igual con otras disciplinas, trabajando, por ejemplo, como la toxicología, la ergonomía, la antropometría, parte también de los fenómenos, de los riesgos psicosociales, van de la mano en conjunto para prevenir lo que son enfermedades de trabajo. Como lo hemos visto con antelación en las sesiones y hemos discutido, la higiene industrial se va a dedicar a la identificación y control de los agentes, contaminantes, que pueden ser físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Los que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, la medicina del trabajo, sabiendo de que ya tenemos agentes químicos que pueden provocar una enfermedad de trabajo, la medicina del trabajo se va a dedicar a ejecutar el control o las medidas preventivas directas del estado de salud de los trabajadores, donde la alteración que vienen de las condiciones del ambiente que vimos de la identificación, en lo que pretende evitar. Conocer las posibles vías de entrada de agentes y organismos humanos y efectos de que estos agentes y otros factores pueden alterar o tener problemas de salud de un trabajador. Entonces, van de la mano estas dos ciencias, tanto la medicina laboral y la higiene industrial. El médico de trabajo, al detectar un problema de salud, ¿sí?, producto de las condiciones ambientales, solo tiene dos caminos o dos puntos a seguir, a proceder. Uno es separar el operario del puesto de trabajo y dos, eliminar su exposición. Y eso va de la mano de la identificación y la evaluación de los riesgos de la parte del higienista. Y en pues, se puede ver que si el sistema hombre-puesto de trabajo tiene que continuar operando, se necesita una coordinación estrecha ante la ingeniería y la medicina del trabajo. De otra forma, no se puede conseguir su objetivo. Es quiere decir que si hay una reingeniería, si hay cambios de puestos, se debe de conocer los riesgos de los nuevos puestos, de las nuevas partes de ingeniería de procesos, para que el trabajador que está expuesto conozca los riesgos que tiene el puesto. Un ejemplo,
un montecarguista que estuvo anteriormente como almacenista, lo mete como montecarguista y tiene que conocer los riesgos que tiene en el caso de vibración el trabajador y cuáles son los exámenes periódicos que se tienen que tomar para evitar y evaluar el riesgo de la vibración. En esta imagen, como hemos visto anteriormente en las últimas sesiones, que el higienista industrial, ¿sí?, va a ser la parte de la etapa de la prevención. Aquí vemos un higienista industrial en donde ve los peligros, ya identificó los peligros, las fuentes que está generando ruido, las fuentes que está generando vibración, las fuentes que está haciendo lo que es la deficiencia de iluminación, ¿sí? Y también las fuentes donde puede haber temperaturas elevadas y también temperaturas abatidas, ¿sí? Entonces ya identificó el peligro, ¿sí? Ya evaluó el medio ambiente, ¿sí? Y las posibles afectaciones que pueda provocar al trabajador mediante el cumplimiento de la normatividad. En el caso del ruido, no superar los 85 decibeles, 80 decibeles, para no provocar una enfermedad. Y vemos que en la parte que ya se tiene identificado, solo para que no exista una enfermedad, pues debe haber un médico laboral para, en este caso, hacer exámenes médicos, ¿sí?, para que se pueda controlar o mitigar el riesgo y prevenir una enfermedad laboral. La medicina del trabajo en la historia. Vamos a hablar anteriormente, en las sesiones anteriores, hemos visto sobre la historia de la higiene industrial, cómo se ha desarrollado y nos pusimos un punto importante que fue Bernardini Ramazzini, que es el padre de la salud ocupacional. Aquí vamos a ver un poquito de la historia, no la pusimos, es una historia completa. Pero si vamos a analizar un poco de la historia de la medicina laboral. En el 431, Platón señalaba que el desempeño de los oficios era mayor en faenas, o sea, dividir los trabajos, ¿sí? En 460 a.C., Hipócrates de Cos describe sobre las enfermedades de los mineros, destacando el saturnismo, que es el envenenamiento por parte de la exposición del plomo. El siglo I después de Cristo vino Plinio el Viejo, que enunció normas preventivas a los trabajadores de minas de plomo. Empleó algunas vejigas de animales, ¿sí?, para colocarla en la nariz y boca, ¿sí?, para la exposición de ese plomo, ¿no? Eyenwer reúne los estudios de Hipócrates y Galeano y de nombre a las enfermedades producidas por metales pesados. Si vemos ahí en la parte de la historia, empieza sobre los trabajos de minería y más específicamente en la exposición del plomo. Después, en el año 1473, Ulrich Eber, y también en esa época fue la creación de la imprenta, elabora el primer documento que se ocupa de la seguridad y fue uno de los primeros textos sobre la salud ocupacional. En ese caso, todo dirigido a las enfermedades que sufrían los mineros. En 1665, Walter Pope publica en un libro, Photosophical, donde se refiere a las enfermedades de los mineros por intoxicación con mercurio. O sea, como les comento, ¿no?
Aquí fue enfocado más a los mineros, a la exposición del plomo o metales pesados para integrar también la parte del mercurio. En el 1705, Friedrich Hoffmann publicó el libro sobre la introducción plúmbica, que es acerca sobre la exposición del plomo. Y 1713, igual repetimos como en la sesión pasada, Bernardini Ramazzini aquí inicia, ¿sí?, formalmente la medicina laboral, la medicina del trabajo, inicia en el año 1713, perdón, hasta 1950, que ya se le reconoce como una ciencia a la medicina laboral o la medicina del trabajo. En 1812, Matthew Joseph Bonaventre publicó el primer libro dedicado a la toxicología. A él se le conoce como el padre de la salud de toxicología general. Robert Baker en el año 1828 propuso que un médico debería hacer sus recorridos o visitas diarias a las fábricas para evaluar las exposiciones que tienen los trabajadores y ver las enfermedades posibles que puedan generarse de acuerdo a las actividades que ellos tienen. En 1890, Sir Thomas Oliver escribió un libro titulado Enfermedades propias de los oficios, con lo que la medicina laboral se difundió por todo el mundo. Entonces, en 1890, este personaje haciendo este libro, la medicina laboral pues ya se escuchaba en todo el mundo, en donde se crearon universidades, donde ya se creó como una profesión y donde varias personas ya estudiaban la medicina laboral en 1890. En 1919, con el Tratado de Versalles, que sabemos que es el Tratado de la Paz, el que dio final a la Primera Guerra Mundial, nace la denominada etapa social de la medicina laboral, ¿sí? Al establecer de su fracción 13, los principios que posteriormente, precisamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo toma para igualmente llevarlo a los convenios que ya vimos con antelación. Bueno, aquí en la parte de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, puse tres partes del artículo de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 473, dice que riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. En el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo dice que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente, como lo vimos anteriormente en las sesiones. La diferencia entre una lesión y una enfermedad de trabajo, una es que es repentina y la otra que es paulatinamente, ¿sí? En este caso, quedan incluidos la definición anterior de los accidentes que se produzcan a trasladarse el trabajador directamente a su domicilio el lugar y de este a aquel. Algunos pues integran lo que es accidente de trayecto. El artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo dice que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar su servicio, ¿sí? Entonces, aquí en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, definen en estos artículos bien los que son los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores.
Y en el artículo 474 sabemos que accidente de trabajo es toda lesión que es producida repentinamente sobre un ejercicio o motivo del trabajo, que esa puede ser una lesión menor, mayor o hasta la muerte. Y en el 475 del artículo de la Ley Federal del Trabajo dice que la enfermedad es todo estado patológico derivado de la acción continua que se tenga origen o motivo del trabajo y este es de acuerdo a la exposición laboral del trabajador. Y este es un esquema conceptual de salud en el trabajo en general. Si vemos en esta parte el desarrollo biológico y social del ser humano, vemos aquí las condiciones de trabajo que tiene el trabajador. Hay mucho ruido, hay mucha vibración, hay mucha iluminación o deficiencia de iluminación, vibración en manos por usar un taladro, vibración del cuerpo completo por utilizar un montacargas. Pues aquí vemos todas las condiciones de trabajo y que esto pues nos tiene que originar una salud de los trabajadores, que es la parte modular o la parte principal. Y en este caso, pues son la parte de los modos de producción, la clase social y la actividad laboral que tiene en las condiciones de trabajo. Y en una clase social, pues nos viene la parte de condiciones materiales de la vida, condiciones sociales de la vida, condiciones psicológicas y culturales de la vida, la parte psicológica, como lo vimos con Daniel Ramazzini, dime dónde vives, dónde trabajas y te diré que te vas a morir. Y en la parte cultural, ¿sí? En la parte de la cultura que está la persona en una región, ¿sí? Contribuye mucho. También las características biológicas y psicológicas de los individuos. Y en este caso, cuando hay modos de producción, pues vemos un sistema político y el sistema político es lo que vimos en el marco legal, posición política, ley federal del trabajo, reglamento federal de seguridad y salud del trabajo, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, contratos colectivos, ¿sí? Normas internacionales, normas de referencia, lo que ya hemos visto con antelación. Tenemos el sistema político, aquí abarca también todo lo del convenio de la OIT y esto genera el derecho del trabajador. Derecho del trabajo digno y decente. Y en este caso, pues la seguridad social, ¿sí? De los trabajadores, ¿sí? Tener seguridad social es la que vamos a ver posteriormente ese punto para que tenga un esquema, ¿sí? Social por la seguridad y salud del trabajador. Y en ese caso, si metemos en las condiciones de trabajo, en los factores de riesgo, como son físicos, químicos, biológicos, también ergonómicos, psicosociales, mecánicos, pues los mecánicos entran en factores de riesgo físico, y esto genera riesgo de trabajo, ¿sí? Todo genera un riesgo de trabajo que conlleva a una lesión, que conlleva a una enfermedad de trabajo, y en esta parte de la administración que en una parte de relación de la higiene industrial y la medicina del trabajo, pues viene a identificar que las ciencias sociales, estadísticas, epidemiología, prevenir, evaluar y controlar, en esa de seguridad del trabajo, higiene del trabajo, medicina del trabajo, psicología del trabajo, ergonomía, ¿sí? Ingeniería industrial, diagnosticar, ¿sí? Medicina y psicología. Y la parte normal, pues toda la parte de la legislación laboral, lo que hemos visto. Con este esquema conceptual de la salud en el trabajo, pues es un resumen de todo lo que hemos visto en el tema de la definición, qué es lo que hace un higienista, qué relación tiene con la medicina del trabajo y también en la parte del marco legal, tanto los convenios internacionales, ¿sí? Y estos convenios internacionales ponen que el país de México genere
genere reglamentos, genere normas oficiales mexicanas para la prevención de la integridad física y salud de los trabajadores. En la siguiente presentación vemos un mapa en el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, que es aquí el PAS, este es el PAS, Programa de Autogestión, Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestra segunda tarea es, en el transcurso de la semana, les mandaré el estado que le corresponde a cada uno de ustedes. Son 16 alumnos, entre esos 16 alumnos les va a tocar un estado. En esta página que tenemos aquí, vamos a ingresar, posteriormente se los haré llegar por WhatsApp o le voy a etiquetar, perdón, ahí en plataforma para que ustedes puedan llegar. Y a la persona, un ejemplo, José, le tocó la parte de Chiapas, pues José va a dar clic al estado de Chiapas, le va a mandar la información de accidentes, cuántos accidentes ha estado, del 2001 hasta el 2017, no hay hasta el 2017. La última actualización de accidentes y enfermedades laborales fue en el 2018, hasta el momento no ha habido una actualización de la página, ustedes se van a dar cuenta. Entonces se da clic y va a aparecer un PDF en donde va a dar toda la información de accidentes y enfermedades de trabajo, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, ¿sí? Y cuál es el incremento de seguridad social, ¿sí? Su incremento y también el incremento de los trabajadores, incremento de los patrones, incremento de los trabajos, incremento de accidentes, incrementos de enfermedades. ¿Cuál es el objetivo de la tarea? Que al tener esa información van a investigar qué empresas se encuentran en esa región, en ese estado, perdón. Es decir, hay 5 empresas y de ahí voy a evaluar cuáles son los posibles riesgos que tienen esas empresas en relación a la información que yo tengo en PDF de que me arroje el sistema. Si yo tuve un accidente automovilístico, pues tengo que ver que en la región pues hay problemas, digamos, de carreteras, problemas de desvío, falta capacitación de manejo a la defensiva. Es una evaluación de los accidentes con la investigación que ustedes realicen por cada estado. En el caso se pueden ingresar en INEGI, se pueden ingresar por cada estado qué empresas tienen y cuáles son los riesgos que pueden generar cada empresa y en relación versus con la información que ustedes tienen. Pues le agradezco la atención. Si tienen dudas o comentarios sobre la tarea, estoy para servirle. Dudas y comentarios, igual estamos en WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión.